Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a una clase más de Psicología de la Educación. En esta oportunidad será la clase número 3. Los temas que vamos a abordar en este encuentro están relacionados con la definición de Psicología de la Educación como disciplina puente de naturaleza aplicada, profundizar un poco más sobre la definición de su objeto de estudio, sobre sus contenidos y sobre los espacios profesionales. Te recuerdo que el objetivo que perseguimos en estas clases es que puedas reconocer los aportes del campo de la psicología a la educación y su incidencia en la enseñanza. Ahora realicemos un breve repaso por lo que estuvimos viendo la clase anterior. Recordemos que la psicología de la educación va a surgir a partir de las dos áreas de la psicología general, como es el área pura de investigación científica en su ámbito de la educación y su área aplicada a partir de la cual, o en la cual mejor dicho, se proyectan las investigaciones en el ámbito escolar. La psicología de la educación estuvo definida como una disciplina científica, pero a lo largo del siglo XX se fue construyendo a partir de diferentes aportes hasta que en la actualidad es definida como una disciplina puente de naturaleza aplicada. Y aquí es importante que hagamos una salvedad. Si bien nosotros vemos la construcción de esta disciplina durante el siglo XX, lo hacemos de esta manera porque lo abordamos desde el autor César Coll. Esto no quiere decir que en siglos anteriores no hayan existido ya algunos precursores que fueron dejando ideas importantes para la construcción de esta disciplina. Bien, cuando nosotros definimos como disciplina puente de naturaleza aplicada la psicología de la educación, también dijimos que hablar de naturaleza aplicada implica pensar en tres dimensiones. Una dimensión teórica, que es esa dimensión que está integrada por investigaciones científicas que nacieron en el seno del área pura de la psicología. Nosotros mencionábamos, yo te mencionaba lo que es el enfoque psicogenético de Jean Piaget, ¿sí? Pero también podemos pensar, por ejemplo, en lo que es la teoría del desarrollo psicosexual, ¿sí? Que es una teoría del área pura de la psicología. Después encontramos la dimensión proyectiva. ¿Qué sucedía acá? Bueno, estas grandes investigaciones científicas dieron lugar a que se pudieran profundizar ideas e investigaciones para mirar el área escolar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se pensó cómo se adquiere la noción de número, ¿sí? Y finalmente, el área práctica es justamente pensar las mejores intervenciones en el ámbito escolar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las situaciones que favorecen a que el sujeto, y este ejemplo ya lo había mencionado, pueda distinguir entre un grafema, es decir, el dibujo de un número, por ejemplo el número 5, y cuánto es su correspondencia, a cuánto equivale ese dibujo, por ejemplo, si equivale a 5 caramelos o a 6 caramelos, ¿sí? Entonces, mira y presta atención a esta situación, como de una dimensión teórica vamos llegando paulatinamente a una dimensión práctica.
Definíamos entonces como objeto de estudio a los procesos de cambio en actividades educativas, ¿sí? Vamos a profundizar hoy esta definición. Entonces, con lo expuesto hasta aquí, el objeto de estudio de la psicología de la educación son los procesos de cambio que se producen en las personas, ¿sí? Como consecuencia de su participación en actividades educativas. Entonces, estos cambios a los que atiende la psicología de la educación están referidos a los procesos psicológicos en participaciones de situaciones educativas, ¿sí? Esto requiere básicamente un abordaje multidisciplinar, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el estudio de los fenómenos educativos presentan una específica complejidad, ¿sí? Porque hay dimensiones a las que hay que atender y porque hay diferentes aspectos que se presentan en el ámbito educativo. Por ejemplo, tenemos que atender a la dimensión biológica, a la dimensión psicosocial de los sujetos, ¿sí? También tenemos que atender a sus aspectos emocionales, a los modos de vincularse con otras personas y con el objeto de conocimiento. Adoptar una aproximación multidisciplinar significa abordar todos estos aspectos de una forma simultánea, ¿sí? Utilizando instrumentos metodológicos y conceptuales, como por ejemplo observaciones, entrevistas, teorías sobre los diferentes tipos de desarrollos, entre otras cuestiones. Se debe atender también a que en el transcurso de las 2 o 3 últimas décadas, la psicología de la educación ha ido abriéndose progresivamente al estudio de otros tipos de prácticas educativas no escolares, ¿sí? Como por ejemplo las que tienen lugar en entornos familiares, en entornos laborales, aún en entornos en los que tienen una gran participación los medios de comunicación de masas, como por ejemplo la radio, la televisión, ¿sí? Bien. Veamos los contenidos de la psicología de la educación. Básicamente encontramos dos bloques importantes. Uno que está relacionado con los procesos de aprendizaje, desarrollo y socialización, y otro bloque que está relacionado con las variables o las dimensiones de los procesos de cambio. En cuanto a los primeros, las teorías y modelos que los explican o que tratan de explicarlos, constituyen uno de los núcleos más importantes. En referencia a los segundos, existen diferencias importantes entre las teorías, ya que varían los factores a los que se va a atender según situaciones y actividades escolares de enseñanza y aprendizaje, o situaciones educativas que tienen lugar en el seno de la familia. Por ejemplo, en el primer bloque nosotros vamos a abordar lo que es la teoría sobre el aprendizaje significativo, pensada específicamente en el contexto escolar. Pero también vamos a abordar una teoría que habla sobre el aprendizaje en actividades socioculturales, cuya autora se llama Bárbara Rogoff. Ambos bloques están muy relacionados, están estrechamente relacionados y constituyen los contenidos específicos de la psicología educativa.
La intervención directa desde la psicología de la educación en la detección y en la resolución de problemas concretos aparece estrechamente vinculada en sus orígenes a la educación especial y a la psicología clínica. Ya entrada en la década de los 60, las actividades científicas y profesionales relacionadas con la psicología de la educación aparecen en 3 ámbitos de trabajo. Primero, la formación del profesorado. Segundo, la investigación psicológica aplicada a la educación. Y tercero, la intervención psicológica sobre problemas y dificultades del desarrollo, del aprendizaje y de la conducta. En la actualidad, estos ámbitos se han ampliado y se han diversificado como consecuencia del desarrollo de la vertiente práctica de la propia psicología de la educación, como de otras áreas y especialidades psicológicas orientadas a la intervención. La ampliación y la diversificación de los espacios de intervención, junto con la apertura al estudio de prácticas educativas no escolares, han contribuido a conformar una compleja red de relaciones de la psicología de la educación con diversos espacios de actividad profesional, de las que hay sobradas muestras en el cuadro 1.3 del texto de César Coll, y que yo te invito a que lo revises y a que lo profundices. Bien, hasta aquí vamos a llegar en esta clase. Nos vamos a encontrar en la clase número 4. No te olvides que tenemos un foro de participación abierto desde la clase número 3 y que está relacionado con este texto de César Coll y con estos temas que estamos abordando. Es importante la lectura y el intercambio en este foro. Nos encontramos.